Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos, para la palabra? Acompáñenme, por favor, a Mateo capítulo 11. El tema de hoy se titula El yugo de Cristo. Así se llama el tema. Y vamos a introducirnos esta noche en Mateo capítulo 11 y leemos desde el verso 27 al verso 30. Cuando usted lo tenga, dice un fuerte amén. Dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Este precioso texto de la Biblia tiene obviamente una riqueza, pero una riqueza de enseñanza a los discípulos y ahora nosotros que somos discípulos del Señor también. Es interesante que el Señor hace una oferta en este pasaje. El Señor hace una oferta, ofrece las bendiciones, los beneficios del abrazar el evangelio de Jesucristo. Ahí hay grandes beneficios del Señor. Y no era para menos, hermano, ofrecer descanso al alma, que diría yo que ese es el punto más, el resultado más importante de abrazar el evangelio de Jesucristo, es el descanso del alma, porque sin duda alguna que lo que más desean los seres humanos es saber descansar, es poder descansar en su alma, porque el mundo no ofrece ningún tipo de descanso. El mundo ofrece lamentos, el mundo ofrece lágrimas, el mundo ofrece tristezas, batallas sin iguales y una cantidad de cosas que hacen que el ser humano viva oprimido y en angustia día con día. Así que cuando el Señor notó que el pueblo de Israel estaba en una profunda opresión, cuando Él vino, usted recuerda que Israel estaba siendo oprimido, estaba siendo cautivo por los romanos, entre comillas, porque aunque tenían libertades, obviamente el que Roma o los romanos estuvieran liderando su país no era nada agradable para el pueblo de Israel. A eso agreguémosle la gran cantidad y multitud de pecados que tenían en el pueblo de Israel, y cómo vemos, hermano, lo tremendo que cuando el Señor viene, fíjense, hermano, que cuando el Señor viene, el pueblo de Israel de alguna manera no se había dado cuenta de todo lo que tenía dentro. Pero fue cuando vino Jesús y caminó entre las calles de Jerusalén e Israel, entonces empezaron a manifestar el montón de demonios que tenían adentro. Y gritaban diciendo: ¿por qué nos atormentas, Jesús? Bueno, entonces note, había una opresión romana, había una caída en el pecado, una caída profunda. Había una escasez de liderazgo, porque el Señor los vio y dice que los vio como ovejas sin pastor. Porque los que los lideraban no les daban la verdadera palabra del Señor. Lo que les daban era más cargas, más opresión. Por eso les dijo y les regañó a los fariseos y a los escribas, les regañó diciendo: ustedes
ustedes ponen cargas sobre el pueblo de Israel que ustedes no mueven ni siquiera con un dedo. Eso es lo que les estaban dando. Esas eran las enseñanzas que les estaban dando. Entonces razón tenía el Señor de venir a ofrecer un descanso para el alma. Razón tenía el Señor de ofrecer un nuevo pacto. Un nuevo pacto donde los israelitas y todos los que aceptaran pudieran tener descanso para su alma. Entonces yo quiero mostrarle que en ese proceso de descanso hay algunos requisitos. Hay algunos requisitos. Y paradójicamente, para aprender a tener descanso, el Señor lo que le ofrece es un yugo. Imagínese usted. ¿No le parece extraño? ¿A quién que lo quiere llevar al descanso le ofrece uno un yugo? Obviamente no era muy lógico. Ellos se sentían ya con todos los yugos del mundo y Cristo les ofrece otro yugo. Por eso necesitamos examinarlo. ¿Qué tipo de yugo es el que Cristo pone en la vida del creyente? ¿Un yugo que hace cargar? ¿Un yugo que oprime? ¿Un yugo que te va a hacer entristecer? ¿Un yugo que va a poner más carga sobre tu vida además de todas las que ya llevas? No. Entonces necesitamos examinar ese yugo para poder aceptarlo y poderle decir: sí, Señor, yo dejo que tú me pongas el yugo. ¿Usted estaría dispuesto a eso? Aleluya. Bueno, estudiémoslo un poco. Vamos al verso 27. Regresemos al texto que leímos, Mateo 11:27, y vamos a ver tres aspectos importantes de esta enseñanza del yugo del Señor. Y lo primero que vamos a ver es en el capítulo 11, en el verso 27, por favor note lo que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Antes de poder comprender lo que significa el yugo y qué es ponerse el yugo de Cristo, quiero que usted vea que antes de darle Jesús la oferta al pueblo de Israel, Él les dio a entender y les reveló quién era Él y la autoridad que Él tenía para hacer lo que estaba haciendo. Y por eso Él comienza el versículo 27 diciendo: todas las cosas me fueron entregadas. Y en ese pasaje hay dos cosas importantes. Jesús revela que Él es el representante máximo y directo y con toda la autorización del Dios eterno viniendo a la tierra. Él no era un pequeño representante, un pequeño enviado. Él no era un profeta más. No era un predicador más. No era un hombre. Juan se autollama a él: yo solamente soy un hombre que clama en el desierto. Eso soy nada más. Eso dijo Juan. Pero cuando Cristo viene, aparte de ser el Cordero de Dios, Él revela diciendo quién es Él. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Número uno, entonces debemos aprender que el que dio la oferta tiene toda la autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que ofrece pero no tiene cómo, ¿va? Hay gente que ofrece: mira, yo le ofrezco y yo de veras le voy a cumplir, pero no tiene con qué responder. Y entonces se producen los fraudes, se producen los robos, se producen un montón de cosas. Pero cuando Jesús te ofrece algo, Él tiene la autoridad, tiene el poder y tiene la delegación de Dios
para poder ofrecerte algo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque al final, usted recuerda que el final de todo, lo que tiene que ver el yugo del Señor, es el verdadero descanso para el alma. Quiere decir que cuando el Señor ofrece un descanso al creyente, Él no está jugando con nosotros. Cuando Dios promete algo, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? El versículo, acompáñeme a Mateo capítulo 28, verso 18. No me pierda Mateo 11. Mateo 28, 18. Volvemos a corroborar esta tremenda verdad. La comisión de parte de Dios era verdadera, genuina, con todos los poderes de Dios. Dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó, oiga, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿a dónde, hermano? En el cielo y en la tierra. No fue en un país, no fue en un pueblo, no fue en un pequeño territorio. No, la potestad que le dieron al Señor Jesucristo es en el cielo y en la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién más tiene esa autoridad? Pues solo Dios el Padre, ¿va? Pero Dios el Padre es el que le delegó toda la autoridad. Y entonces esto nos dice, nos da una verdad. Podemos confiar plenamente en el que nos ofreció el descanso. Podemos confiar con toda certeza y seguridad que el que nos ofreció el descanso es, hermano, capaz y poderoso para poder cumplir sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Hay otro elemento importante. En esa misma expresión, Jesús dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo. Esto nos habla de, hermano, esto nos habla de una comunión íntima entre el Padre y el Hijo. Nos habla del conocimiento. Mire hermano, el que conoce plenamente al Hijo es el Padre, y el que conoce plenamente al Padre es el Hijo. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué nos enseña eso? Lo que nos enseña, hermano, es que el plan perfecto de Dios lo trajo el Hijo a ejecutarlo. El Padre lo planeó, el Padre lo soñó, lo planeó y lo envió. Pero el que vino a hacer todo el plan, a desarrollar el plan de Dios, es el Hijo. ¿Por qué? Porque Él lo conoce muy bien al Padre. Y eso nos habla, hermano, de una profunda comunión entre el Hijo y el Padre. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Fácil. Porque si usted tiene al Hijo, usted tiene al Padre. ¿Está de acuerdo? Y dice también que el que tiene el Espíritu de Cristo, un solo espíritu es con Él. Eso nos habla de la profunda unidad que Cristo vino a desarrollar en nuestras vidas. Porque nosotros no podemos vivir solos, hermano. Nosotros fuimos creados para vivir acompañados de Dios en toda la vida, acompañado del Señor, su poder, su guianza, su autoridad, su refugio, como orábamos hoy. ¿Y quién mejor que el Hijo que conoce al Padre? Pero si usted tiene al Hijo, usted tiene al Padre también. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos da mayor seguridad. Acompáñame un momentito, Juan capítulo 7, verso 16 al 17. Voy a cerrar este punto número 1 porque me interesa tener más tiempo en el siguiente punto. Juan capítulo 7, verso 16 y 17 dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía.
Oiga lo que Jesús dice. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Lo que Cristo estaba tratando de explicar es que todo lo que Él vino a hacer, fíjese hermano que esto es tremendo, porque todo lo que Cristo vino a hacer a la tierra, no lo vino a hacer por su propia cuenta. Él vino a hacer todo lo que el Padre le dijo que viniera a hacer. De hecho, Él mismo dice, ni una sola palabra de Jesús venía de parte de Él. Toda palabra que salió de la boca de Jesús venía de la boca del Padre. Los milagros venían del Padre. Las maravillas venían del Padre. ¿De quién predicaba Él? Del Padre. Él vino a hacer todo referente a lo del Padre. Y eso es importante porque lamentablemente muchas personas no han logrado conocer al Padre porque quieren ir directo al Padre sin conocer al Hijo. No, dices que yo me quiero ir con Dios de una sola vez. ¿Para qué me voy con el Hijo? Es que le han dado a Él todo. Y nadie puede conocer al Padre si uno no conoce al Hijo. Escrito está en la palabra, hermano. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene sino por Él. Entonces, mire pues, veamos un poquito más. Entonces, en el primer versículo que leímos, el verso 27, nos habla, hermanos, de la autoridad con que Cristo vino a ofrecer estos beneficios. Esa autoridad se la dio el Padre y esa autoridad se la daba la comunión que tenía con el Padre. Número 2, vamos a Mateo capítulo 11, versículo 30. Aquí nos vamos a detener un poco porque lo que el Señor ofreció es que llevemos su yugo. Fíjese. Mateo capítulo 11, vamos a ver, voy a leer desde el verso 29, por favor. El verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y oiga esto: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ¿qué significa que el yugo del Señor sea fácil? Fíjese que en el griego la traducción de esa frase significa porque mi yugo es cómodo. Fíjese, porque mi yugo es cómodo y la carga y mi carga ligera. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué el yugo del Señor es cómodo? Bueno, vámonos a la figura. ¿Usted sabe para qué sirve un yugo, hermano? El yugo sirve para unir dos animales, sobre todo lo más común, los bueyes, y estos en pareja sirven para trabajar la tierra de su señor, de su amo. Pero poner yugo sobre un buey no es solamente poner un palo encima, hermano. El yugo debe de ser, fíjese bien, que los fabricantes del yugo deben de saber qué madera usar. No pueden agarrar cualquier madera. Y la deben de preparar y tallar de tal manera que quede exactamente en el cuello del, ¿cómo se llama? Del buey. Fíjese. Y con unas cosas que no sé si usted ha oído la palabra coyuntas. ¿Ha oído usted esa frase? Esas palabras coyuntas son los cueros con que se amarra la cabeza del buey y el yugo del buey. No solo se le pone el palo encima, ¿va? Sino que se le pone esas coyuntas que son tiras de cuero, del mismo cuero de buey. Por supuesto de otro buey, ¿va? No del que van puesto ahí. Son
son tiras de cuero bien preparadas. Y cuando se amarra el buey al yugo, debe de quedar tan exacto en la cerviz del cuello, porque si no queda exacto y bien amarrado, entonces el yugo se mueve en la cabeza del animal. Y entonces el buey se lastima y no puede trabajar con eso. Aleluya. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Hermano, ¿y para qué no está? Porque hoy lo va a amarrar Dios a usted. Es que la amarrada de esos cueros con el yugo debe de ser tan bien hecho, porque si no va a lastimar el animal, o el animal al sentirse incómodo porque se está moviendo el yugo, le está rozando y le está lastimando, le está hiriendo, entonces la otra opción es que el animal tire el yugo. Y lo más seguro es que el que le va a caer es el que se lo puso. Entonces, ojo con esto que voy a decir. Cuando el Señor dice, porque mi yugo es fácil, quiere decir porque mi yugo te va a cazar tan bien, pero tan bien que no te debe de lastimar. Aleluya. Que no te debe de volver una carga. Por eso es que muchos evangelios predicados en otros lugares lastiman. Muchos evangelios predicados, ya sea por el legalismo y por las malas prácticas del evangelio, lastiman a la gente porque no lo están haciendo con las coyuntas adecuadas. ¿Y sabe cuál es la coyunta que usa el Señor para ponernos el yugo? Nos lo pone con amor. Esas son las coyuntas del Señor. Los cueros del Señor son por ahí cantan hoy, las cuerdas de amor. ¿Ha oído usted eso? ¿Pero para qué cuerdas? ¿Cuáles son las cuerdas de amor, hermano? Ahora que estamos cantando cuerdas de amor, ¿qué es lo que usted se imagina cuando usted dice las cuerdas de amor? ¿Qué se imagina? Un cordoncito así bien bonito. Son las coyuntas, porque lo van a amarrar. Aleluya. Son las coyuntas con las que jamás te vas a soltar de las manos del Señor. Son las coyuntas que sirven para que nunca te separes del Señor. Y su amor, su yugo no te va a herir. No te debe de herir el yugo del Señor. El yugo del Señor debe de darte descanso y debe de darte paz. Pero sigamos un poquito más. Fíjese que vamos a otro texto. Lucas capítulo 11, verso 45 al 46. Este era el yugo y las coyuntas de los fariseos, mire, y de los escribas. Mire cómo eran. Lucas capítulo 11, verso 45 al 46. ¿Lo tiene? Dice: respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Es que los fariseos siempre se sienten dolidos con las palabras de Jesús, con las verdaderas palabras de Jesús. Se sentían incómodos. Y entonces dice, Jesús les dijo, y él les dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley. Esos eran los escribas. Porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar,
pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Eso era lo que estaba viviendo Israel. Israel estaba viviendo una carga sobre su vida. La ley del Señor se había vuelto carga, no porque la ley era una carga, sino porque los intérpretes de la ley, porque los que enseñaban la ley, les habían impuesto cargas que Dios no había puesto ahí. Y entonces se volvió un pesar para ellos, que llevar ofrenda, que llevar un corderito, que llevar esto, que llevar todo se volvía una carga para ellos, cuando en realidad el Señor no dejó ley para que fuera carga, sino para que fuera una relación de amor con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces note, por favor, fíjese que al referirnos a la carga ligera de la obra de Dios, no se trata que no tenga peso. Oiga, no se trata que no pese, sino que se refiere a hacer con amor las cosas que Dios nos pide. Y entonces el peso que tenga pierde importancia. Cuando uno hace las cosas con amor, lo que pesa ya no te pesa. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con amor. ¿Cuántos dicen amén? Déjeme planteárselo así de sencillo, porque la vida de Cristo nos lo enseña muy bien. ¿Usted cree que a Cristo le pesó ir a la cruz del Calvario? Aleluya. ¿Tenía peso lo de la cruz? Sí. ¿Qué llevó sobre sus hombros? Todos los pecados de la humanidad. ¿Habrá pesado eso? Sí. Pero a él le pesó en el corazón hacerlo. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces la diferencia de las cargas religiosas es que te ponen cargas de peso, pero nada de la ley, y eso es interesante, fíjese, hermano, nada de esa ley está siendo aplicada con el amor de Dios. Entonces, por eso el Señor, usted ve, va a la cruz del Calvario, claro, va llevando un peso enorme, pero Él no tenía una carga sobre Él. Él tenía una obediencia de amor hacia Dios. Todas las cosas que haces con amor a Dios no te pueden pesar. Entonces esto nos da un indicativo. Esto nos da un parámetro. Si lo que haces para Dios te es carga, no las estás haciendo como debes de hacerlo. Aleluya. En la Segunda Guerra Mundial, oí una historia. En la Segunda Guerra Mundial, en uno de los pueblos de esos lejanos, porque fueron muchos pueblos los que fueron afectados por la guerra, esos tiroteos y esas bombas y todo eso, mataron a un pequeño de unos 11, 12 años. Y resulta que pues sus padres habían muerto también, y solo habían quedado dos hermanitos, uno de 9 años y el otro de 12 años. Y en los bombardeos y en los balazos y todo eso, el de 12 años, queriendo proteger al más pequeño, se interpuso, él lo cubrió, y entonces las balas alcanzaron al niño de 12 años y falleció. Entonces el de 9 años, como pudo, se lo echó al hombro y se lo llevó a buscar ayuda, y entonces lo llevó, y cuando llegó a un lugar, ya iba muerto el niño de 12 años.
Y entonces alguien le dijo, mira, ya falleció, no, bájalo, quítate el peso de encima, le dijo. Y el niño le dijo, no es un peso, es mi hermano. Cuando cargas a tu hermano no debería de ser un peso. Si lo haces con amor, no te va a pesar. Si lo haces con amor, no es una carga. Si lo haces con amor, no estás cargando algo. En realidad, estás haciendo algo con amor. Un rabino dijo, me lo puso aquí el hermano Isauro, y me gustó lo que dice. La carga que llevamos en Cristo, en una íntima comunión con Él, está diseñada para llevarla en amor. O como un rabino dijo, mi carga se ha convertido en una canción para Dios. ¿Oyó eso? Mi carga se ha convertido en una canción para Dios. Todo lo que haces y trabajas para Dios con el yugo de Dios puesto, no debería de ser una carga para nosotros. Debería de ser una canción de amor para aquel que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Dele un fuerte aplauso al Señor. Bueno, sigamos un poquito más. El descanso que Cristo promete no quiere decir, hermano, el descanso que Dios nos promete no es no hacer nada. El descanso que Dios promete es un descanso activo. Es un descanso trabajando en su reino, en su obra. Porque para eso nos dejó aquí en la tierra. En Lucas capítulo 10, verso 41 al 42, podemos ver otro ejemplo de cuando no entendemos lo que estamos haciendo. Y lo hacemos por obligación, y lo hacemos por carga, y lo hacemos porque me pusieron, y lo hacemos porque me dijeron que lo hiciera. Hay otro ejemplo aquí. Lucas capítulo 10, verso 41 dice: respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada, estás afanada y turbada, estás con muchas cosas. Verso 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted conoce esa historia? Dos hermanas en la misma casa, pero una afanada y turbada y la otra contenta de estar a los pies del Señor Jesucristo. Pues sí, porque no estaba haciendo nada, diría uno, ¿ah? No, ella había escogido la mejor parte. La mejor parte era estar oyendo al maestro. Y yo pienso, déjeme pensar. La Biblia no lo dice. Pero ¿qué tal si la María ya había hecho su tarea antes? ¿No le parece? ¿Qué tal si María ya había hecho antes lo que tenía que hacer? Había limpiado por aquí, había preparado los panitos, ya tenía servida la soda, ya tenía todo lo necesario. Lo que a ella le tocaba, ya estaba listo. Pero Marta no. Marta andaba afanada y turbada, haciendo aquí, haciendo allá. Pero es que estaba activa. Sí, pero es que llegó tarde al culto. Llegó tarde y por eso ya estaba el Señor ahí dando el discipulado. No se había preparado con tiempo. No había llegado ella a tiempo. Y cuando uno no llega a tiempo, ya aparte de que llega tarde, llega como así, y no pusieron esto, y no pusieron aquello. Ya probaste el micrófono, ya hiciste esto, ya abriste las puertas, ya pusiste las cajitas, ya hicieron. No lo ha hecho. Ay, ¿qué pasó? Pues solo a mí me esperan para que los ponga. Ya está afanada y turbada. Y está buscando culpables, está buscando quién no lo hizo. Se afanó
y se turbó. Aleluya. ¿Verdad que no lo había pensado de esa manera? Pero eso pasa. Normalmente el que no ha hecho su tarea se afana y se turba. Y empieza a culpar, empieza aquí, empieza a señalar. Eso era lo que estaba haciendo Marta. Marta se le olvidó de que el yugo del Señor no produce carga. Se le olvidó que el yugo del Señor casa muy bien, que no da heridas, no da carga, no roza, no golpea, no está rozando mi cuello, no me está afectando en nada. Está tan bien casado en su vida el yugo a nuestro cuello que pareciera que no tenemos nada. Y se lo voy a plantear de esta manera. Cuando el buey ha andado el yugo todo el día y se lo quitan, pareciera que él siempre está con el yugo, fíjense. Tiene el cuello en la misma posición, porque él piensa que ahí está el yugo. Él piensa que está ahí. Por supuesto, ya no lo tiene, pero él siente que ahí está. Se volvió parte de su vida. Se volvió parte de su manera de vivir. El yugo del Señor, hermano, no debe de ser algo que todos los días. Eso es lo que nos pasa cuando nos levantamos, cuando vamos a trabajar, ¿va? Se levanta uno y dice, otra vez a este yugo. Porque pues una carga, pues no, yo no le voy a decir que trabajar no cansa. Claro que cansa. Claro que a veces pesa. Pero el yugo del Señor es diferente a los yugos humanos. El yugo del Señor, cuando es hecho con el amor a Dios, no debe de herir nuestro corazón, ni nuestro yugo, ni nuestro cuello. Todo lo que hacemos es para la honra y para la gloria del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Mateo capítulo 11, verso 29. Vamos al tercer punto porque ya el tiempo se me escapó. Y veamos el resultado. Cuando aceptamos ese yugo del Señor en amor, cuando aceptamos ese yugo, entonces el resultado de eso es que trae descanso al alma. Fíjense, que aunque se cansa uno en lo físico, esto y lo otro, pero cuando termina el día, cuando termina el trabajo, cuando va a descansar, entonces uno siente una satisfacción. No sé si usted lo ha sentido. Cuando ha hecho bien las cosas para Dios, ¿cómo se siente, hermano? Siente una satisfacción. Uno dice, ala, qué carrereado estuvo eso del campamento de niños. Nos llevó que y corrimos y con los niños, hermano, viera lo que le toca hacer a uno. Viera todo lo que le toca hacer a uno. Y uno ya no corre como antes, va. Ya no corre uno igual. Y aquellos como que, mire, pareciera, hermano, que las pilas no se le acaban. Vaya, hoy vamos a jugar de estar dormidos. ¡Qué esperanza, hermano! Eso se levantan y corren. Y no se les acaba la batería. Y uno ya va fundido. Y regresa y ya va a ver cómo vienen mañana los maestros. Mañana en la noche, no, el sábado en la noche. Ya va a ver cómo van a venir. Yo me voy a descansar un rato. Voy a jugar con ellos, por supuesto que lo voy a hacer. Pero mire, hermano, se va uno a casa, termina toda la correrera, termina todo el trabajo, se recuesta y aunque va uno cansado dice, qué bonito estuvo. Qué bendición, cómo los niños recibieron, cómo los maestros recibieron, cómo las hermanas recibieron, cómo el Señor hizo esto, y mire, el famoso cansancio se va yendo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, el reposo de Dios empieza a tomar control en nuestra vida. Y dice uno, mañana hacemos otro de jóvenes.
Mañana hacemos otro de hermanas. Mañana hacemos. Y a veces me dicen a mí me han dicho otros hermanos de afuera, me han dicho, y ustedes solo en actividades y actividades y actividades y actividades. ¿Y por qué hacen tantas actividades? Pues esa es la obra de Dios. La obra de Dios es activa. La obra de Dios es de trabajo. La obra de Dios requiere atención. La obra de Dios requiere que unos vayan creciendo, otros vayan empezando a trabajar, otros vayan siendo salvos, otros se incorporen a hacer la obra de Dios. Pues esa es la actividad del reino de los cielos. El reino de los cielos nunca se detiene hasta que el Cristo venga por nosotros. Hasta ahí se va a detener eso. Hasta ahí. Entonces, ¿de qué descanso nos habla el Señor? Nos habla del descanso del alma. No está hablando del descanso del cuerpo. El descanso del cuerpo es cuando ya nos vayamos de un solo, hermano, y el cuerpo sea totalmente transformado. Ahí nos van a hacer descansar en el cuerpo también. Por eso la Biblia dice que allá arriba, en el cielo, ya no hay más tristeza. Así dice, ¿va, hermano? Ahí dice la Biblia. Ya no hay más tristeza, ya no hay más dolor, ya no hay más lágrimas, ya no hay más llanto, ya no hay nada. Pero eso es del cuerpo. Eso es del cuerpo. Allá va a desaparecer lo que en el cuerpo todavía sufrimos. Pero si además de lo del cuerpo, usted está sufriendo en el alma, entonces no ha entendido para qué es el yugo del Señor. Porque el yugo del Señor no es para allá. El yugo del Señor es para acá. Y los que logran ponerse el yugo del Señor aprenden a descansar aquí mientras nuestro Señor viene. Dele un fuerte aplauso al Señor. Sí, me logra entender eso. Porque mire, aparte de la crisis y la falta de descanso en el cuerpo, aparte de eso, vivimos sin descanso en el alma. Entonces sí, hermano, nos está yendo mal. Pero es porque no hemos aprendido sobre el yugo del Señor. Entonces, Mateo capítulo 11, verso 29, ¿lo leímos ya o no? Ahorita leamos. Es que usted me distrae. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Oiga, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que Cristo vivía en el descanso del Señor? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Cristo vivía descansando? Tan descansando que en medio de la tormenta se dormía. Tan descansando, hermano, que los discípulos van a sacar el agua del bote y el Señor nos ahogamos, y Señor la tormenta, y Señor los rayos, y Señor esto, y el Señor dormido. Y aquellos batallando, hermano, aquellos dicen: qué bárbaro, qué ingratitud del maestro. Qué maestro que no se acuerda de sus ovejas. Así le ha de haber dicho a alguno. Qué maestro. Ni le hablen, para qué. Después le decimos que nosotros pudimos, pero como no pudieron, entonces se regresaron al maestro. Maestro, y no para decirle: Señor, ayúdanos, despierta. No, dice: maestro, ¿no te da cuidado que nos ahoguemos? Estaban bravos, hermano. Ya estaban bravos. El Señor se levantó y les dijo: ¿hasta cuándo lo voy a tener que aguantar a ustedes? Así les dijo: ¿hasta cuándo los voy a aguantar a ustedes? Hombres de poca fe. Así les dijo, ¿o no, hermano? Entonces, cuando no tenemos fe, no descansamos. Cuando no tenemos fe,
hermanos, nos desesperamos. Cuando no tenemos fe, gritamos y ¿a dónde, Señor? ¿Y por dónde estás? ¿Y por qué no me ayudas? ¿Y hasta y cuándo? ¿Y cuánto va a durar esta prueba? Pues, hombre, si me dijeron que cuando fuera nuevo pacto iba a ser mejor la cosa. Necesita fe y necesita ponerse el yugo del Señor. Jesús vivía así. Jesús vivía, hermano, y lo perseguían y lo querían matar y querían enjuiciarlo, pero él nunca perdió su reposo en el Señor. En el Señor. Que probó la angustia, sí, pero la confianza en Dios nunca la perdió. Eso es lo que nos quiere dar el Señor. Aprender a descansar en el Señor. Yo termino, pero voy a correr. Déjeme correr estos últimos minutos. ¿Cómo se encuentra el descanso en el Señor? Nuestro entendimiento, nuestros pensamientos encuentran el descanso en el conocimiento de la palabra de Dios. Mientras más conozcamos a Dios, oiga lo que voy a decir, mientras más conozcamos a Dios, nuestros pensamientos van a estar más tranquilos. ¿Sabe por qué nos alborotamos? ¿Sabe por qué nos desesperamos? ¿Por qué se nos va, hermano, ¿cómo se llama? En quejarnos, en esto y lo otro, porque no conocemos bien al Señor. Pero cuando conocemos a Dios, nuestros pensamientos están más tranquilos. Déjeme mostrarle un texto. Juan capítulo 6, verso 68. Le respondió Simón Pedro. Este es un texto clásico. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras. Oiga, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios te va a traer descanso a tu mente y a tus pensamientos. ¿Por qué? Porque el conocer a Dios te hace tener más fe. El conocer a Dios te hace estar seguro en Él. El conocer más al Señor te hace depender de Él. Entonces note. Número 2, Filipenses 4:7. El amor de Dios, oiga, el amor de Dios te dará descanso en los sentimientos. En los sentimientos. El amor de Dios te dará descanso. Entonces hay que conocer el amor de Dios. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando conoces el amor de Dios, eso va a traer descanso adentro, al corazón. Te va a traer descanso. Vas a estar seguro en Él. Nadie me puede arrebatar de las manos del Señor. El Señor es mi refugio. Lo estábamos cantando hoy, ¿va? Decíamos: Cristo es mi refugio, ancla de mi fe. Así es, ¿va? ¿Usted tiene a Dios por refugio, hermano? Entonces eso lo va a mantener. Sus sentimientos van a estar tranquilos cuando usted entiende que el amor de Dios es sublime. Dios no te abandona. Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va, nunca te va a hacer a un lado. El Señor siempre va a estar ahí. Y eso trae paz, trae descanso. Y por último, la providencia de Dios te hace descansar en tu voluntad. Oiga esto. La providencia de Dios te hace descansar en tu voluntad. ¿Cuántos han oído el texto de Romanos 8:28 que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos creen que Dios provee?
¿Cuántos creen que Dios no pierde el control? ¿Cuántos creen, hermano, que cada situación que pasa en nuestra vida tiene un propósito de Dios? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un cuidado. Y esa es la providencia de Dios. Cuando conocemos y creemos en la providencia de Dios, entonces nuestro corazón, nuestra voluntad va a estar tranquila. Porque sabemos que Él va a estar ahí siempre. Él va a socorrernos siempre. Él no perdió. A veces nos desesperamos y le echamos la culpa al diablo. Es que el diablo me anda persiguiendo. Y sí, a veces es cierto. Pero aunque el diablo te ande siguiendo, no estás solo. Tú estás protegido por el Dios de los cielos. ¿O no dice la Escritura, hermano, que el Señor es, hermano, protector de nuestra vida? Que Él envía a su ángel alrededor de nosotros para que nos defienda. Cuando conocemos a Dios, entonces vamos a estar descansando en el pensamiento, en los sentimientos y en la voluntad en el sentido que es la voluntad la que toma decisiones de nosotros. Pero cuando sabemos que el Señor es en su providencia o en su soberanía, Él tiene el control de nuestra vida. Entonces, ¿de qué nos desesperamos? Si Dios tiene control de todo. Amén. No lo veo muy convencido. Se queda como, porque no sabe lo que estoy pasando. No, tranquilo. Tranquilo. Dios no ha perdido el control. Dios nunca pierde el control. El diablo pensó, ha de haber pensado el diablo, cuando vio a Cristo en la cruz. ¿Qué cree usted que el diablo pensó? Ya lo liquidé. Liquidé al mismo Hijo de Dios. ¿Quién más fuerte que yo? Ha de haber dicho el diablo. ¿Quién más fuerte que yo? Logré matar al Hijo de Dios. Eso es lo que él pensó. Lo que no sabía es que Jesús tenía el control de todo y Dios tenía el control de todo. Lo que no sabía es que con esa misma arma de la cruz, esa misma arma de la cruz iba a servir para darle el último golpe en la cabeza a la serpiente. Y ese iba a ser su último día, en el sentido de juicio. Como cuando Goliat quiso destruir a David. Llevaba una gran espadota, hermano, así, mire. Ha de haber sido grande porque recuerde que el Goliat era grande. Con esta mato a David. Con él. Y este viene con palos y piedras, como que soy perro yo. Hoy voy a entregar tus carnes a las aves de rapiña. Eso decía él. Más ha de ver, mire hermano, cuando Goliat vio a David, se ha de haber echado a reír, hermano. Se ha de haber echado a reír. Ah, por Dios. A este niño me mandaron. Este niño, un rodillazo le voy a dar y lo mato. Eso es lo que él pensaba. Dios había perdido el control. Dios se equivocó de valiente. Dios se equivocó, hermano. En todo Israel no había ni uno, pero Dios tenía uno. Dios tenía un vencedor. No, ni cuenta se dio de la pedrada que le dieron. Todavía de estar preguntando Goliat allá abajo, ¿y cómo fue esto? ¿Cómo vine a parar aquí? El Goliat. ¿Y cómo vine a parar aquí si ni lo vi? ¿O usted cree que vio la pedrada, hermano? No, hermano, ni la vio, solo sintió el guamazo que le dio. Y ¡pum! Al suelo, pues. Todavía de estar preguntando.
Y la espada de Goliat, que era para matar a David, sirvió para cortarle la cabeza a Goliat. Porque David no llevaba espada, pero agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza, dice la Biblia. Le cortó la cabeza y se la llevó de premio. El diablo pensó que con la cruz iba a matar a nuestro David, que es Jesús. Pero la cruz solo sirvió para cortarle la cabeza al diablo también. Todavía de estar pensando, hermano, el diablo, ¿y cómo es que se me fue? ¿Cómo? Dios nunca pierde el control. Cuando usted y yo entendemos eso, mire, aunque estemos en la crisis más profunda de nuestra alma, nuestro corazón sigue confiando en que Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a buscar a Dios un momento. Vamos a buscar a Dios un momento. Y mientras usted y yo analizamos este mensaje, ¿por qué no le decimos al Señor: Señor, el descanso está ahí, el que yo anhelo, el que yo quiero, ahí está, Señor, yo quiero ese descanso? Pero usted y yo debemos de entender que no hay descanso sin yugo. No puede haber. No puede haber descanso sin el yugo del Señor. Por eso a los discípulos les dijeron, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el yugo. Es el yugo del Señor. Es sígame. ¿A dónde cree que lo van a llevar? A trabajar en la obra, a morir a nuestras cosas de la tierra para poder vivir para las cosas de Dios. Cierra tus ojos un momento. Y así cerrados nuestros ojos, los que queremos el descanso de Dios, pero que también entendemos que es necesario que Dios ponga su yugo, yo te voy a invitar a que te vengas aquí adelante conmigo, a decirle: Señor, pon tu yugo sobre mí. Este yugo no lastima, hermano. Este yugo no te va a herir. Este yugo no te va a lastimar. Si caminas en el Evangelio de Jesucristo, no te va a lastimar. Si caminas en esa libertad de Dios. Aleluya. Véngase a buscar a Dios con nosotros, a decirle: Señor, sí, yo quiero tu descanso. Quiero aprender a vivir en reposo. Pase lo que pase en la vida, yo seguiré descansando en ti. Seguiré en tu reposo. Seguiré, Señor, sin desmayar. Aleluya. Oh, sí, Señor. Señor, nos acercamos a tu presencia hoy. Hallaremos descanso para nuestras almas. Pon tu yugo, Señor. El yugo de Cristo, no otro yugo. Ningún otro yugo debe de estar sobre nuestra vida, sino aquel
que fue ofrecido por Jesús. Solo el que fue ofrecido por Jesús. Porque Él tiene poder para ofrecerlo. Tiene autoridad para ofrecerlo. Padre, en el nombre de Jesús, ministra tu palabra, Señor. Ministra tu palabra, Señor, en nuestra vida. Yo soy hijo. Aleluya. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Quiero levantar sus manos un momento al Señor. Padre, aquí está nuestra vida, Señor. Enséñanos a ser tus discípulos. Discípulos que puedan trabajar juntos a tu lado. Discípulos que aprendan. Discípulos que aprendamos de tu humildad y de tu mansedumbre, Señor. Forma en nosotros tu carácter. Forma en nosotros tu amor. Forma en nosotros, Señor, el anhelo de hacer tu obra como tú quieres que la hagamos. Moldea nuestra vida, Señor. Y cada día nos parezcamos más a ti en todo lo que hagamos. Enséñanos a hablar como tú, enséñanos a actuar como tú, enséñanos a servir como tú, enséñanos a amar como tú, Señor. Oh Dios mío, en esto conocerán, dice tu palabra, en que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Señor, enséñanos. Enséñanos tu palabra, Señor. Moldea nuestra vida a la imagen de aquel que tú enviaste, Padre. Moldéanos, moldéanos, moldéanos a tu imagen, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, llena nuestra vida hoy. Llena nuestra vida, Señor, con tu espíritu. Llénanos. Por amor.
es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por la obra redentora y por el trabajo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú perfeccionarás esa obra en cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre. Damos gracias, Señor, por tu obra bendita. Y ahora, Señor, disponemos también nuestro corazón para darte gracias, para honrarte, pero también pedirte, Señor, que bendigas nuestra vida de regreso a casa. Señor, lleva a cada uno de tus hijos en paz y en bendición, y que podamos aprender a vivir en el reposo que solo tú puedes dar a nuestra alma. Todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Salude a su hermano, dígale: hermano, Dios te bendiga, te guarde y te lleve con bien el Señor. Nos vemos el día domingo con la ayuda del Señor.